Argentina. Hace un rato hablábamos de esta ley ómnibus que tiene en la cabeza el gobierno, de las idas y vueltas, o en realidad de la postura, yo lo decía hace un rato, eh, tanto autoritaria, si se quiere, del gobierno para discutir los temas en este primer mes de gestión, y esta postura en las últimas horas, o esta confirmación del lado del presidente de que no va a enviar ministros a explicar esta ley. Vamos a hablar con Pedro Galimberti, el legislador de Juntos por Entre Ríos. Pedro, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Sebastián. Buen día para la gente del estudio y para la audiencia. Muy bien, Bueno, muy bien. antes de hablar puntualmente de esta ley, ¿cuáles son las primeras sensaciones o cuáles son tus sensaciones de estos primeros días de Javier Milei como presidente? La verdad que son pocos días concretamente y bueno, después algunos datos a partir de lo cual uno trata de decir, bueno, más allá de las miradas que uno tiene, tratar de ver algunos de los datos objetivos que han pasado y bueno, en ese sentido, lo que todos conocemos, ¿no? La brutal devaluación del peso, de lo cual se ha producido un corrimiento en muchos de los precios, principalmente en los de la primera necesidad. Se está hablando, no digamos a conocer la inflación del mes de diciembre, pero se estima que va a rondar el 30%, y cuando uno ve específicamente el rubro de alimentos y bebidas, esto obviamente que hay que esperar las mediciones, pero por ahí el haber tenido la oportunidad de verlo en alguno de los mercados donde usualmente uno va a comprar las cosas, muestra que hubo una corrida que ha sido aún más amplia. Eh, Se ha hablado mucho de términos financieros durante este tiempo, y muy poco de las cuestiones vinculadas estrictamente al trabajo y a la producción. Y bueno, y viendo además que específicamente en lo que concierne a jubilados y pensionados hay un futuro tanto en el decreto de necesidad y urgencia, donde ya se decretaba la emergencia previsional, como en lo que es el proyecto de DNU, que ojalá que podamos cambiarlo en la discusión en función de que la ley permite ese proceso de discusión en la Cámara de Diputados y también en la de Senadores, obviamente, que nos pueda permitir cambiar lo que es esos artículos de la ley, que básicamente tienen dos temas que no son buenos. Uno que está vinculado a cómo se actualizan las jubilaciones de jubilados, las jubilaciones y las pensiones de nuestros mayores, y por otro lado lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que básicamente es la cajita de ahorro a partir de la cual se garantiza luego el pago de los haberes, porque en el proyecto de ley está previsto que eso pase al Tesoro de la Nación, ¿no? Ujú. Lo cual, bueno, queremos preguntarlo, ojalá que vayan los funcionarios nacionales. Sí, Se está hablando hoy se anunció, de que Pedro, que la idea no es que vayan ministros. Digo, esto sumado a el decretazo de las 360 leyes e incluso algunas declaraciones del presidente, hasta cuando todavía no era presidente, que en campaña ante una consulta de una colega, él le preguntan si él cree en el sistema democrático, él vaciló, ensayó una respuesta un tanto confusa, puso o hizo una analogía, o llamó a un economista, habló de un economista y le preguntó a la colega si lo conocía. Digo, como diputado, digamos, y apelo al sentimiento personal, ¿vos sentís que el presidente cree realmente en el funcionamiento del Congreso? ¿Cree que es la forma de gobernar el país, los acuerdos con los legisladores? O a mí me da la sensación de que si él pudiera eliminarlo al Congreso, lo haría. Yo no, digamos, no lo conozco a mi ley para responder eso, más allá de algunas cosas que uno va imaginando a través de algunas situaciones que van pasando. Digo, el hecho de que él haya asumido y no haya hablado a la asamblea, es decir, a la reunión de todos los legisladores, de senadores y diputados, no es un buen indicio. Después habló a la explanada, él dice, hablé con el pueblo, en realidad habló con sus seguidores, ¿no? Pero digo, para no entrar en esa discusión, y sí hablar de lo que uno conoce, Sí. que sabe qué es lo que va a defender. Bueno, particularmente en mi caso, yo vengo del radicalismo, un partido donde la institucionalidad ha tenido
rol muy fuerte a lo largo de la historia. Nosotros vamos a luchar para defender eso, claramente. Por eso cuestionamos, más allá, recién hablaba de algunos temas puntuales, pero más allá de todo, nosotros lo que cuestionamos es la amplia declaración de emergencia que pretende el gobierno de Milei, y por otro lado la delegación de las facultades, ¿no? Que son dos temas trascendentales para lo que viene. Así que estimo que ahí vamos a poder expresar, más allá de lo que pretenda concretamente el presidente o el gobierno, nosotros vamos a poder expresar cabalmente qué es lo que pretendemos, ¿no? El proyecto de ley plantea básicamente 2 años que le deleguemos facultades, por 2 años, y 2 años más que el Ejecutivo lo puede extender por su propia consideración, es decir, de manera discrecional, con lo cual prácticamente, y con 11 emergencias que se pretenden que se declare, prácticamente pierde razón de ser el Congreso, ¿no? Es bastante impactante. Digamos, vos lo contás así y uno piensa en una Argentina, en una gestión entera en el país, gobernando prácticamente sin el Congreso. Bueno, está previsto ahí en el proyecto, digamos, no estoy hablando objetivamente de las cosas que dicen del proyecto, porque uno entiende que hay una situación de emergencia, por ejemplo, en materia financiera, pero yo recién hacía alguna mención a alguna cuestión específica vinculada al tema previsional. Y el proyecto de ley que viene tiene, cuando uno mira cuáles son las consideraciones, los datos, más allá de lo considerando cuáles son los datos objetivos que cambiarían, es sacarle la fórmula de actualización a los jubilados, instaurando y piden la posibilidad o que el Ejecutivo lo haga por decreto o que fije una nueva fórmula, o sea, ni siquiera podemos discutir la aplicación de una nueva fórmula. La verdad es que no parece razonable. Y bueno, ni hablar respecto al tema de tomar los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES y pasárselo al Tesoro, ¿no? Son, la verdad que es decir, vos lo que marcás, Pedro, es que no solo es una cuestión, no se discuten solo cuestiones de formas, que en un caso como este es muy importante, porque estamos hablando de cuestiones institucionales de la Argentina, sino que también marcás cuestiones de fondo. Vos no estás de acuerdo no solo con las formas, sino con muchas de las cosas que se plantean. A ver, digo, para no ponerle mucha época, yo estoy planteando algunos temas donde claramente desde el principio nosotros tenemos objeciones. Después puede haber cuestiones en las que vamos a charlar, ¿no? Y está claro que por ejemplo, disponer la privatización de 41 empresas sin más, nosotros creemos que eso no tiene ningún sentido. No, por supuesto. Habrá algunas empresas, varias seguramente, de esas empresas que son estatales o con participación estatal en diferentes segmentos, que merecen discusiones y seguramente en algunas nos vamos a poner de acuerdo. Después hay otras cuestiones en las cuales seguramente vamos a acompañar los procesos. Lo que queremos es discutir, este es el tema, porque el principal contenido de la institucionalidad que nosotros pregonamos tiene que ver con esto. Queremos discutir. Es tan así que la semana pasada, Sebastián, y vinculado al decreto de necesidad de urgencia, el decreto es sí o no, vos no podés hacer nada. Eso es lo que ha sido hasta ahora. Por ahí algunos que somos abogados tenemos alguna pequeña interpretación para abrir una luz de discusión que sería por tema, porque una cosa cuando llegaba un DNU con un solo tema, ahora es un DNU de más de 360 artículos con un montón de temáticas. Pero nosotros, en ese sentido, lo que queremos habilitar es la discusión, que en definitiva es la finalidad que tiene el Congreso de la Nación. ¿Cuál es? Bueno, la de discutir, la de que pase el ámbito parlamentario, el del hablar, el de tratar de ponernos de acuerdo. Por ahí escuchamos que el gobierno tiene una posición bastante inflexible. Yo creo que tiene que ver también con alguna pulseada política, pero bueno, trataremos de hacer nuestro trabajo y ojalá que podamos sacar algunas, porque hay muchos de esos temas que, digo, el proyecto de ley trae el juicio por jurado. El proyecto está llevado adelante y fue presentado por Fernando Carvajal, que es un colega mío de Formosa, con quien hemos trabajado en algunas otras cuestiones, por ejemplo, en algunos proyectos vinculados
a normativas laborales, y está presentado. Y lo que manda el gobierno es prácticamente lo mismo, muy pocas diferencias respecto al proyecto. Entonces digo, hay materias en las cuales nos vamos a poner de acuerdo, Ujú. y otras en las que Ahora, seguramente no Pedro, va. este nuevo aire en la Argentina, vos lo planteabas recién a lo Massa en campaña, ¿no? Es por sí o por no, no tiene mucha vuelta, tiene que ser o blanco o negro. Esta Argentina sin grises y este mensaje que muchas veces da el presidente y sus funcionarios de si no acompañás todo, sos un traidor que crees que le vaya mal a la Argentina. Digo, que incluso tiene algunas, si querés, algunas similitudes con una cierta parte del proceso kirchnerista en la Argentina. A mí me da la sensación de que hay algunas similitudes en la manera de conducción entre el kirchnerismo más duro o aquellos momentos más duros de la Argentina cuando gobernó Cristina Fernández con, obviamente no hablo de materia económica, ¿no? Digo, sino las formas en las que se gobierna. Con este Javier Milei. ¿Lo ves peligroso eso? La grieta, lejos de desaparecer en la Argentina, se ha fortalecido, se ha agrandado. Mm, Y algunos somos, y hace tiempo que venimos tratando de trabajar en ese sentido, se hace difícil plantear cuestiones razonables en la Argentina, porque queda justamente con ese mote, el de tibio, el de que está para la sí, izquierda, para la derecha, para un sí, lado. Y a mí me da la sensación que la Argentina, en la que necesitamos ir, tiene que ver más con ese centro, para llamarlo de alguna manera, sí. que con lo que pretendía el gobierno anterior y lo que pretende el actual. Ujú, Yo recién hablaba de un tema específico. ¿Cuál es? Bueno, tema previsional. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Suspendió la fórmula de actualización y de jubilación y pensión, y comenzó a darla por decreto. ¿Qué va a hacer este gobierno? Lo mismo, que suspendamos la fórmula de actualización y que le demos la potestad al Ejecutivo para que, vía decreto o dictando una nueva fórmula que él considere, fije los aumentos de jubilaciones y pensiones. No solo a veces las formas, sino también a veces los métodos son idénticos, tanto el gobierno anterior como este. ujú. Pedro, aprovecho la comunicación con vos para preguntarte por lo que está pasando a nivel provincial. ¿Cómo ves el primer tiempo de la gestión de Frigerio, el rumbo que empieza a adoptar la provincia? Siempre los gobiernos, obviamente nosotros acompañamos el proceso del gobernador Rogelio Frigerio, Ujú, y, y siempre durante un primer tiempo hay que dejar que las cosas se acomoden, obviamente donde se está tratando de encontrar eh, eh, la mejora en el funcionamiento de lo que había, hay que hacer los cambios necesarios, pero bueno, está claro que la economía ajusta para la nación, pero también ajusta para las provincias, como le pasa a los municipios, ¿no? Yo el año pasado voté en contra de la reducción de la cuarta categoría, de la exención que teníamos dentro del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, que eran básicamente los sueldos que en su momento estaban arriba de los 700.000 pesos. Pues ujú. rápidamente, a los 10, 15 días se dio una actualización, quedaron de 900.000 pesos hasta prácticamente 2 millones, porque entendíamos que terminaba siendo una, una desfinanciación de provincias y de Sí, municipios, obviamente la nación, pero que en un contexto como el que teníamos, y lo que iban a hacer era acelerar el proceso inflacionario. Bueno, algo de eso pasó, y encima se están presentando los problemas para las administraciones provinciales y también los municipios, ¿no? ujú, Entonces, con cualquiera que vos hablás, yo hice un informe al otro día que había salido de la media sanción en diputados, se lo pasé a los de nuestro foro de intendentes. Muchos de ellos comenzaron a darse cuenta, efectivamente, a veces parece que la discusión nunca va a llegar, ¿no? Hasta que después te explican bien, y eso significa sí, una masa y media salarial, en algunos ujú, municipios hasta 2 masas salariales al año, sí, ¿no? 2 meses que lo pagan los sueldos. Entonces, en un contexto donde vos tenés caída en la recaudación, por eso, porque hay algunos impuestos que se sacan, caída en la recaudación producto de que seguramente la actividad económica va a tener la merma, y vos tenés un proceso de alta inflación con incremento de los costos de bienes y servicios, tanto para la provincia como los municipios, va a ser un año duro. Y en ese contexto se va a desarrollar el gobierno que está llevando adelante Rogelio Frigerio. Es decir, ujú. seguramente va a haber que trabajar mucho en la cuestión económica.
Ujú. Hace unos días estuvo Guillermo Michel acá con nosotros y hablando de, bueno, lo que había dicho el gobernador que había heredado una provincia financiada, más allá de, bueno, de decir que no coincidía, él sugirió un par de ideas. Una era tocar por ahí los intereses de los bancos y afectar las LELIQs, y el otro, lo otro que él plantea es pedir la coparticipación al gobierno central del impuesto país. Él dice que se recaudaron más de 300.000 millones de pesos por la devaluación que hubo en la Argentina. Pero que eso hay que ir y plantarse con el gobierno central y pedírselo. ¿Vos crees que hay margen para ese tipo de cuestiones? Digamos, que realmente se pueden hacer, que el gobierno puede por ahí patear un poco el tablero en la discusión con el gobierno nacional en ese aspecto. La verdad es que desconozco, particularmente si nos toca votar el impuesto país para que sea coparticipable, yo creo que no es lo aconsejable, ¿no? Este Por... país no necesita seguir poniendo impuestos. Sí, Eventualmente, si hubo alguna cuestión, porque en esto hay que tener en cuenta que el impuesto país juega un rol muy sí, importante en función de las diferencias cambiarias que había, ¿no? sí. Entonces, seguramente esa recaudación que se dio en un par de los últimos meses del año pasado va a tender a caer en términos Ujú. reales. En términos Sí, nominales no se puede ver porque la inflación hace estrago, ¿no? sí. Pero a mí me parece que en todo caso lo que habrá que pedir es alguna compensación especial. Las transferencias extraordinarias que, bueno, el gobierno ha dicho que no está dispuesto a seguir sosteniéndolas en el tiempo. Entonces, Sí. me parece que la Kicillof Argentina había en planteado, términos Pedro, económicos sí, está en un contexto de emergencia sí, y eso habilita a veces algunas cuestiones excepcionales. sí. Pero yo no sería partidario de ampliar impuestos. En este caso sería más que ampliar, sería distribuir de otra manera, ¿no? Digo, en esto que plantea Michel o en lo que planteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires de coparticipar el impuesto al cheque. Digo, Y son medidas que, yo creo, digamos, sí. yo creo que no, ninguno de los dos pasaría por el Congreso y yo Ujú, particularmente no acompañaría ujú, ni lo que es o participar del impuesto país ni siquiera el impuesto al cheque. ujú, A mí me parece que la estructura no estaba mal la anterior. El- de- Esa sí, estructura que teníamos en materia de la cuarta categoría, que en definitiva es un impuesto a los ingresos. Acá, digamos, es fácil el eslogan decir el salario sí, no es ganancia, pero en realidad cuando vos mirás, de hecho el propio justicialismo creo que sí, hoy va a estar presentando un proyecto vinculado a los independientes y que básicamente alcance a mucha categoría del monotributo y demás, sí, porque rápidamente después comienzan a pagar ganancias por montos mucho menores. sí, En Argentina para que sea un poco más pareja, más igual, necesitamos que tanto el que está en el sector independiente como el que está en una relación de dependencia pague ganancias. Y en el interior, la verdad es que la mayor parte de los salarios no estaban alcanzados por esa medida. Termina siendo, en los hechos, sí. una medida muy poco federal, porque sacamos dinero del interior y se viene a Buenos Aires, por cómo funciona el esquema de esa exención que se retiró. Y la verdad es que cuando el dinero va a Pero Buenos Aires, vos pues qué decís, Pedro, que cuesta muchísimo. deberían volver a pagar ganancias esos trabajadores. Lo que tienen que pagar son los montos que había, no era el momento para sacarlo. Cuando la Argentina Mm, mejore, por supuesto que uno tiene, pero además, a ver, porque esta es la más fácil, vos querés que paguen los trabajadores. sí, No, no, lo que estamos diciendo es, hay que discutir el impuesto a las ganancias, porque la sí, ganancia no solo tiene el problema de a partir de cuándo se paga, tiene dos problemas que son mucho más graves sí. y que tiene que ver cuál es el mínimo a partir del cual se paga y cuáles son las deducciones que tienen y las escalas, son tres, perdón, y las escalas que tienen. Ujú, Porque no puede, ¿qué es lo que pasaba? Vos rápidamente llegabas a tocar el monto a partir del cual pagabas ganancias y a partir de allí rápidamente se incrementaba ese porcentaje de la escala y vos estabas en el máximo de la escala 400.000 pesos arriba de lo que comenzabas a pagar. sí. Entonces, lo que necesitamos es hacer una escala, como se llama, que tenga un crecimiento que, que sea razonable, a partir de lo cual Sí. se va buscando ¿A otro. partir de Pero bueno, cuánto en debería un Argentina, trabajador hoy en la Argentina, digamos, a guita de hoy, porque ya mañana puede cambiar, pero a partir de no, cuánto debería cobrar, no, debería pagar ganancias? no me pidas Sí, necesitaríamos un Excel que tendríamos que estar actualizándolo sí, hoy, evidentemente.
el último mes, seguramente vamos a conocer los índices de alimentos en unos días. Sí, 30% dicen las Esto, consultoras privadas. sí, pero el 30 en general. Ah. Yo creo que cuando vean alimentos va a estar Va a arriba. estar arriba. Ahora, Pedro, esto fue promesa de Juntos por el Cambio cuando Macri fue presidente. Él fue muy claro y dijo, voy a No, está bien, eliminar pero el no, impuesto a la no, ganancia. si me permitís, Sí, no, está bien, pero ha pasado 8 años, hoy hay, claramente hay otra situación. Entonces, la verdad que hacer los mismos análisis con 8 años atrás, no, digo, vos me preguntabas recién cuánto es el monto, y yo digo, mirá, pero qué, relevame sí, contestarlo está bien. porque la Pero y inversión en cambió, Argentina vos está decís que siendo cambió, o sea, cambió, estábamos mejor con Cristina en ese aspecto, en el momento en el que no, cambia el no, gobierno. Sí, no, no, no. Si me permitís, sí, estoy intentando hacer un análisis sí, serio de una situación complicada. sí, Obviamente la situación del país ha ido desmejorando por sí. diferentes factores durante los últimos 15 años. ¿Cuándo fue la última vez que la Argentina tuvo un cierre, un equilibrio en sus cuentas? En el año 2008. De ahí para Sí, acá, ahora no se trata únicamente de una cuestión vinculada a la economía, sino que hay que atacar varias. Está claro que la Argentina necesita ganar competitividad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que tocar varias cositas. Si nosotros no apostamos y no generamos trabajo, el trabajo tiene que venir principalmente, son frases que se dicen pero que después hemos hecho. Nosotros para salir a vender afuera, más allá de lo que sea nuestro mercado interno, sí, tenemos que generar las condiciones. Y las condiciones se generan compitiendo con el mundo. Es así. Y bueno, me parece que ahí hay una tarea que le corresponde al actual gobierno y que en ese sentido nosotros cuando nos toque discutir como legisladores sí, trataremos de acompañar. Los análisis que nosotros necesitamos son por sobre todas las cosas conocer el diagnóstico ahora, pero ver hacia adelante cómo nos vamos a mudar. Si vos me preguntás, ¿che, vos vas a votar la privatización de YPF? Yo te voy a contestar, no, no solo se trata de mirar una cuestión de economía, que además sí, no es el caso de YPF porque viene superavitaria, sí, sí, sí. sino que hay una cuestión estratégica. Sí, aerolíneas, Ya por todos ejemplo. vimos lo que... Ya, yo en aerolíneas tengo otra mirada, pero digo que vos la energía en el mundo hace 2 años, cuando se produce la invasión de Rusia a Ucrania, vimos lo que aconteció con el gas y con el costo del petróleo a nivel internacional. Sí, Digamos, si uno no tiene esa mirada que va mucho más allá sí, sí, sí. de un análisis económico, evidentemente no, me parece que no está entendiendo lo que pasa en el mundo. Sí. Ahora, ¿por qué vos decís con aerolíneas tenés otra mirada? ¿En qué sentido? Porque hay otras alternativas. A mí la política de cielo abierto no me parece mala, pero que ha permitido incrementar y conectar otros puntos. Pero esto no significa que lo que no se puede hacer es que Aerolíneas siga funcionando prácticamente como la única línea aquí, más allá de que hay otras low cost, porque no necesariamente low cost, podrían venir otras empresas, porque en realidad nosotros necesitamos la mayor conexión posible en un país tan amplio como es la Argentina. Sí, En ese sentido yo creo que la competencia va a ayudar. Ahora, Aerolínea podría seguir existiendo tranquilamente. Me parece que eso es posible. sí. No obstante lo cual, hay que analizar caso por caso, esto es así. Claro, esto Eh, del paquete de hay que privatizar todas, no lo compras. Ahora, yo pensaba cuando vos planteabas lo de Vos tenés ganancias, áreas sí, específicas, sí, como yo decía, energía recién. sí, Las cuestiones vinculadas a defensa, de empresas que tienen participaciones del Estado argentino y que están vinculadas a la defensa. sí, En serio, las vamos a entregar así sin más. La sí. verdad que hay que pensarlo eso. Sí. Ahora, Pedro, el presidente en campaña prometió primero que el ajuste lo iba a pagar la casta, cosa que no está pasando. Después dijo que él no iba a tocar subsidios ni tarifas hasta que no se recomponga el salario de los trabajadores. Lamentablemente eso no pasó lo de recomponerse el salario. Después lo otro sí, porque pagamos un 100% la nafta, por ejemplo, más cara. Dijo que se iba a cortar un brazo si creaba o aumentaba un nuevo impuesto. Ya lo ha hecho y además está barajando la posibilidad de negociar con gobernadores la vuelta de ganancias. La vuelta de ganancias que él mismo votó a favor cuando era legislador antes de ser presidente. No hace 8 años, porque ponele que no, vos me planteás que la Argentina cambió en estos 8 años, y es cierto, Milei la votó hace 20 minutos. Digo, ¿no te hacen ruido todas esas cosas?
Sí, por supuesto, lo que muestra a veces es la falta de coherencia en 2 o 3 meses. Pero bueno, en ese sentido, voy a contestar algo que alguna vez lo escuché al profesor de Pablo, que es un Sí, economista que no lo vamos a tildar justamente de contrario a las ideas de Milei, y digo, le preguntaron cómo veía algunas de las cosas que decía Milei. Bueno, dijo, pero esto hace 3 meses en campaña, ¿no? Bueno, dice, el hombre está en campaña, después vamos a ver qué hace en el gobierno, dice. Es un poco esto lo que pasa, y que otras veces también ha pasado, digamos, no es la primera vez. ujú. Ahora te hago la última, Pedro, volviendo a lo de ganancias. ¿No hay ninguna otra manera para un Estado que buscar financiamiento que no sea en el bolsillo del laburante, por más que sean trabajadores que cobran mejores salarios que los otros? Y vos decís, bueno, discutamos el tema de las escalas, porque yo ya francamente no tengo el dato, pero tal vez soy un trabajador que gane 700 lucas, estaría pagando ganancias. Eh, No, hoy ya hoy estarían arriba del 1.000.000 de pesos. Arriba del 1.000.000 de pesos. Sí, Ahora, un sí. trabajador, no hay manera de financiar la provincia de otra manera que no sea sacándole plata al trabajador. Siempre hay otras maneras, Mm. siempre hay otras maneras, siempre hay, por supuesto. Ahora, No es, la no es, política no la encuentra muchas veces, ¿no? eh, vos, volviendo un poco a alguna pregunta anterior, la Argentina de hoy está con una grieta que se ha ampliado, entonces la discusión política ni siquiera paga en términos de comunicación y en la mirada que tiene la opinión pública, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso se va a trabajar, ¿no? En definitiva, esto es lo que hablaron los gobernadores con el presidente, ¿no? Ujú. Pedro, En mi caso, sí, nosotros no acompañamos esa modificación en su momento. no, es cierto. No, nos resultaría bastante más fácil que pase y volvemos a votar de la misma manera que la otra vez, eh, El que tiene, dando algunas vos decís, el razones. que tiene una contradicción es el gobierno porque el presidente hace 3 meses le acompañó. Sí, pero más allá de eso, lo que estoy queriendo decir es, bueno, la Argentina necesita encontrar algunos grupos, obviamente que esto de que se habla de que se van a incrementar derechos de exportación en el sector agropecuario, de que se van a incrementar los derechos de exportación para una alícuota bastante alta, el 15% para otras exportaciones que se realizan hacia afuera, Sí, y que se aumentó en el impuesto del país lo que tiene que ver con lo que son las importaciones, sí, marca un poco la necesidad que tiene la Argentina. sí. ¿Cuál es? Y de juntar Dólares. dinero para diferentes Sí. compromisos que tenemos hacia adelante. Sí, Sí, sí. Sí, sí. a ver, que con todo el desastre que fue eso por ahí, es más largo y algún día que estés acá me encantaría que nos visites, pero digo, son compromisos de un préstamo que con todo el desastre que hizo el gobierno anterior, pidió el anterior, el otro, el de Macri, ¿no? No, no es así, no es Mm, 100% así. Hay muchos de además específicamente, digo, cuando se habla del gobierno de Macri se habla del préstamo que se le pidió al Fondo Monetario Internacional. sí, La verdad es que fueron 45.000 millones. La verdad es que la Argentina, eso es el 10% de lo que debe la Argentina hoy. sí. Con lo cual estoy diciendo, es pretender simplificar un modelo que viene desde hace muchos años, donde la deuda por diferentes circunstancias eh, se ha seguido incrementando. Ahora el gobierno de Fernández ha terminado con aproximadamente 415.000 millones de dólares, más algunos otros desaguisados que tenemos en las cuestiones internas vinculado al juego entre el Banco Central y el Tesoro Nacional, ¿no? Sí. Entonces, que algunos dicen que más lo que se habla del juicio de YPF, más, bueno, terminamos rondando casi 470, 480.000 millones. Bueno, la Argentina eso lo tiene que solucionar. No Ujú. lo va a solucionar con posturas extremas de un lado y del otro. A mí me parece que hay que encontrar el camino. Sé que es lo más difícil, porque hoy Sí. lo que más garpa es decir, che, vamos a ir Sí, por sí, este sí, es la camino y grieta, acá ¿no? Digo, nosotros. y eso ha Y quedado claro, claro. expuesto, digo, porque yo coincido con muchas de las cosas que decide la gestión anterior. Creo que venimos de muchos años de decadencia, eso también coincido en la Argentina. Yo sí creo que fue un gran responsable Mauricio Macri de lo que está pasando hoy en el país, pero más allá de eso, la gente eligió salir de eso por la extrema derecha. Así que es verdad que el discurso del medio
el discurso más racional no prende en la Argentina. De hecho, quien manifestaba un poco esa postura que era Larreta sacó creo que 9 o 10 puntos. Así que evidentemente eso no prende, ¿no? Pareciera, Mm. pero bueno, este, un autor italiano hace muchos años decía que la historia tiene corsi e ricorsi, ¿no? Esas vueltas que cada tanto acontecen. Seguramente en los principios del año 2000, si decían que iba a volver el menemismo a la Argentina, se hubiese dicho que no. Ujú. Y yo el otro día estaba en la Cámara de Diputados cuando entró el actual presidente, antes Sí, de quedar como tal, Martín Menem, sí, y bueno, lo victoriaban. sí. Pero Sí, sí, si son las alguien te cosas que van decía, pasando Pedro, que con hace 3 años te decían que Milei iba a ser presidente, es como que yo te dijese que Grabois iba a ser presidente dentro de 3 años. Hoy vos me decís, estás loco, pero era más o menos lo mismo que decirte que Milei iba a ser presidente, ¿no? bueno, en eso tiene que ver también que los que venimos de algunas de las principales fuerzas políticas tradicionales de la Argentina, hay algunas cosas que hemos fallado. Ujú. Digo, la realidad ha fallado y así esa realidad ha tenido mucho que ver con la conducción que dimos los, los espacios tradicionales de la política en la Argentina. Y bueno, la gente está buscando otras alternativas, Sí, esa es la realidad. sí. Pedro, te agradezco como siempre el tiempo, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego Hasta y un pronto. saludo para la audiencia. Pedro Galimberti, legislador, diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, hablando con